Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo la lectura de este libro, Psicoanálisis y Criminología, estudios sobre la delincuencia, de Juan Pablo Moyo. Espero que les esté gustando. Recuerden suscribirse al canal, ya que hay varias lecturas que subo todos los días para que no se pierdan las que sean de su agrado. También los invito a que apoyen este canal y se vuelvan mecenas en mi Patreon, además de tener acceso a libros exclusivos para esa plataforma, entre otros beneficios. Estamos en la segunda parte, en el capítulo número 3, que se llama Psicoanálisis y Delincuencia, en el tema número 7, los precursores de Viena y Berlín, y hoy vamos a leer a Franz Alexander. Espero que les guste. Franz Alexander, médico y psicoanalista. Franz Gabriel Alexander nació en Budapest el 22 de enero de 1891 y murió el 8 de marzo de 1964 en Palm Springs, California. Después de la Primera Guerra Mundial se trasladó a Berlín, donde se formó como psicoanalista. Luego, en 1931, emigró hacia la ciudad de Boston y a finales del año 1932 fundó el Instituto Psicoanalítico de Chicago, donde permaneció hasta 1952. Durante los años 1931 y 1932, Alexander, acompañado por William Kelly, realiza una experiencia de psicoanálisis aplicado a la criminología y el tratamiento de la delincuencia juvenil con los pacientes de Jude Baker Guidance Center, financiada por la Fundación J. Rosenwald. Los resultados de la investigación fueron plasmados 2 años después en un libro traducido al castellano como Las raíces del crimen. Este texto, fiel a la incipiente clínica, describe en detalle el contenido de las entrevistas enmarcadas en el dispositivo analítico, según los autores, incluyendo el análisis de 7 casos de delincuentes atendidos en el mencionado centro. El perfil de dichos casos, según indicaron los autores, fue el del delincuente no anormal, ni psicótico, sino con personalidad neurótica, cuya carrera criminal aparentemente se debía a conflictos mentales interiores más que a circunstancias exteriores. El doctor Alexander, acompañado por el jurista Hugo Stauf, pocos años antes había realizado una experiencia semejante en Alemania, que tras 4 años de trabajo en psicoanálisis aplicado a la terapéutica con delincuentes, culminó en un libro valorado por la criminología de la época, titulado en español El delincuente y sus jueces desde el punto de vista psicoanalítico, cuyo prólogo fue escrito en 1929. En la obra Las raíces del crimen, la pregunta que guía el trabajo de los autores apunta a la etiología del crimen y la delincuencia, teniendo en cuenta la historia de cada caso y los procesos vinculados causalmente. En el comienzo, los autores destacan que las condiciones ambientales desfavorables, barrios miserables, hogares destruidos, inseguridad económica, etc., no determinan las actitudes individuales frente a la vida colectiva ni explican la criminalidad, la cual depende de cierta actitud psicológica de parte de sus habitantes. Al mismo tiempo, el estudio clínico psicoanalítico no pretende negar las influencias sociales y ambientales tendientes a favorecer la delincuencia y el crimen. El libro contiene una extensa presentación de casos que resulta convincente y luego, de modo prudente, los autores destacan que los actos criminales no siempre son cometidos por individuos susceptibles de ser definidos y caracterizados psicológicamente o por personalidades con específica inclinación hacia el crimen, ni tampoco se circunscriben a grupos sociales que puedan precisarse y definirse sociológicamente. Por esto proponen para la etiología del crimen una relación de factores sociales y psicológicos que deriva en una apreciación de los factores externos e internos de un individuo. Los actos criminales son descargas del individuo de toda clase de factores emocionales en tensión, pero sus motivos son principalmente irracionales e inconscientes. Tal hipótesis no descarta los fines racionales del robo, la ganancia material, pero los considera principalmente como una compensación simbólica, más que real, por privaciones que pueden ser emocionales y no necesariamente materiales. Así, los actos delictivos sirven al propósito emocional e inconsciente de restablecer el prestigio interior menoscabado, proporcionando conscientemente al autor
una ganancia a nivel del narcisismo. En síntesis, la combinación entre factores emocionales y los propósitos racionales de obtener ganancias conduce de un impulso a la criminalidad. Como explícitamente manifiestan los autores, la hipótesis psicoanalítica sobre el ambiente social, reubicado en el seno de las relaciones familiares, está en oposición a toda la literatura americana de la época sobre el crimen, que acentuaba la discriminación social. La teoría psicoanalítica que los autores utilizan opone principio del placer a principio de realidad, este último adquirido por las restricciones de la vida social, a la cual el delincuente, por sus impulsos y su tendencia a la satisfacción inmediata, principio del placer, no se adaptaría. La conducta social representa un complicado equilibrio entre satisfacciones y renunciamientos, siendo proporcional y equivalente la satisfacción social de necesidades subjetivas con la aceptación del orden social, teniendo en cuenta los casos estudiados y por la teoría que sostienen para Alexander y Helly, la criminalidad del adulto es la continuación directa de la del niño o adolescente. Luego concluyen a grandes rasgos que las personalidades con inclinaciones delictivas son la expresión de una formación del carácter más receptivo a las influencias desfavorables del medio social. Finalmente, entonces, existen factores determinantes de la formación de la personalidad y un orden causal de la delincuencia basado en la constitución, bagaje congénito, el desarrollo postnatal, tendencias reactivas adquiridas tempranamente e influencias familiares y del medio social, y por último las tendencias ideológicas de una civilización dada. Sobre este último punto, Alexander observa que en Estados Unidos, a diferencia de sus estudios realizados en Alemania con Hugo Staub, lo que más se destaca es la heroica valoración exhibicionista de los hechos criminales, lo cual desempeña una parte muy importante en la formación de los motivos que llevan a violar la ley. En efecto, el público observa la criminalidad con una especie de adolescente adoración al héroe y las bases ideológicas de la democracia americana, una filosofía individualista de la vida, están personificadas en el ideal del self-made man, el cual es independiente de toda ayuda externa y triunfa en situaciones en las que las oportunidades son iguales para todos los competidores. Asimismo, el excesivo anhelo por conseguir prestigio mediante una demostración de masculinidad, independencia, actividad y agresividad tiene profundas fuentes en la atmósfera ideológica de la civilización americana. Tales análisis sociales vienen a coincidir con la descripción de Robert Merton sobre la sociedad estadounidense en la que se promueve imperativamente el éxito, mientras no existen los medios adecuados y legítimos para conseguirlo. Según sus palabras, mi hipótesis central es que la conducta anómala puede considerarse desde el punto de vista sociológico como un síntoma de disociación entre las aspiraciones culturalmente prescritas y los caminos socialmente estructurales para llegar a dichas aspiraciones. Robert Merton. El motivo, prestigio, versión psicoanalítica del sueño americano, sería la base inconsciente de las carreras criminales en América. La actividad criminal y el recurso al robo es una reacción compensatoria de un sentimiento de debilidad interior para obtener una falsa sensación de poder y de triunfo. Aquí, la delincuencia es una formación reactiva. Esta actitud emocional infantil de dependencia y receptividad se origina por regresiones, temor, sentimiento de culpa, intimidaciones de la vida instintiva temprana y fijaciones, ser amado y preferido, pero también por las tempranas privaciones que pueden originar un conflicto externo entre el individuo y el medio. Desde esta última perspectiva, la delincuencia está originada en el inquebrantable deseo de compensar las privaciones anteriores. Sin embargo, tales factores psicológicos y las influencias del medio familiar también se encuentran en la psiconeurosis. En consecuencia, se impone la siguiente pregunta: ¿por qué el mismo conflicto emocional se expresa como psiconeurosis o conducta criminal? La respuesta elaborada por los autores es la siguiente: la diferencia fundamental entre neurosis y conducta criminal radica en que la neurosis, el conflicto emocional, se resuelve en satisfacciones simbólicas de impulsos insatisfechos, mientras que en la conducta criminal resulta en francos hechos delictuosos. De esta forma, los conflictos y privaciones buscan una expresión realista
en actos delictivos por carecer de tramitación por vía de la fantasía o el síntoma neurótico. Finalmente, Alexander y Hely indican que la conducta criminal sirve al mismo propósito que el síntoma neurótico, o sea, el de satisfacer impulsos reprimidos y constituir simultáneamente una fuente de sufrimiento que satisface las demandas de una conciencia culpable. Esto explicaría por qué ciertos criminales desarrollan síntomas neuróticos en lugar de actividad criminal si se reforman exteriormente antes de que el conflicto emocional subyacente esté resuelto. En conclusión, Alexander y Hely aplican la teoría psicoanalítica clásica a jóvenes delincuentes que reciben en su centro y en última instancia, en todos los casos, verifican que los actos delictivos contra el medio son la expresión de conflictos subyacentes inconscientes. En un artículo titulado The Need for Punishment and the Death Instinct de 1933, Alexander retoma brevemente su investigación con Hely, comenzando por la hipótesis ideológica de la criminalidad en Estados Unidos, la cual impresiona como rebelión patológica desesperada del individuo contra una civilización altamente desarrollada respecto de la vida económica. Así, el capitalismo del Nuevo Mundo, que mecaniza y estandariza al individuo, es percibido por el yo como ataque sobre su soberanía masculina y la criminalidad es una forma de las tentativas de recuperar su libertad perdida. Desde un punto de vista metapsicológico, el conflicto se sitúa entre el yo y el superyo y ocasiona la vuelta de tendencias reprimidas, es decir, se intensifica el aspecto agresivo como afirmación de la masculinidad y como respuesta al sentimiento reprimido de inferioridad. Al mismo tiempo se trata de un círculo vicioso de causa pregenital con ajuste de la realidad. Más adelante, y luego de criticar los tópicos adlerianos sobre la protesta masculina y el sentimiento de inferioridad, Alexander, para avalar su tesis, presenta dos casos paradigmáticos: el gánster verdadero, que mantenía reprimida una dependencia pasiva hacia su hermano, y el valiente marinero americano, que también, aunque de modo diferente, negaba sus tendencias pasivas y femeninas. La criminalidad resulta una protesta del yo contra la vida pulsional reprimida y las heridas narcisísticas infantiles que derivan en una naturaleza agresiva y antisocial como reacciones compensatorias del yo adulto. Ahora bien, en las primeras páginas del libro más citado en criminología, El delincuente y sus jueces desde el punto de vista psicoanalítico, hay una lograda afirmación de Alexander y Staub, que luego sería señalada en diversos trabajos de psicoanálisis contemporáneos. La comprensión psicológica del criminal no ayuda preferentemente a éste, sino a la sociedad, una idea que revela en aquella época cómo justifican este libro inaugural. Sin conocimiento de los móviles, no es posible valorar un acto, ya que un mismo hecho puede, según los motivos, ser condenado o encomiado, y así el sentido de justicia de una sentencia depende de la estimación acertada de los móviles del hecho. En el capítulo segundo titulado La criminalidad como fenómeno general humano, Alexander distingue apropiadamente la psiconeurosis de la criminalidad. Lo que el neurótico exterioriza simbólicamente y en síntomas inocentes para los demás hombres, el criminal lo realiza mediante acciones reales, bifurcación que dependerá de cómo se ha formado la parte del yo, adaptada socialmente saliendo del gran reservorio de la vida ancestral, instintiva y asocial, es decir, del ello. Se advierte entonces una concepción del superyo que cumple una función impeditiva, ideal y como parte social de la personalidad. De este modo, Alexander acentúa una lectura edípica del desarrollo del criminal en la que el superyo se convierte en un cuerpo extraño porque se incorpora o internaliza de manera incompleta. En el siguiente esquema conceptual se puede percibir con claridad la lucha de las instancias intrapsíquicas. En el caso de una infracción al derecho, el superyo pierde su fuerza impeditiva sobre el yo, y por esto el yo puede obedecer sin frenos a las tendencias del ello. Alexander denomina criminales neuróticos a un grupo muy numeroso de delincuentes, que en su estructura anímica muestran una semejanza interior con los neuróticos, es decir, poseen un conflicto entre tendencias sociales y asociales. La pequeña diferencia con los psiconeuróticos radica en el modo de resolver las tensiones. El criminal lo hace de manera aloplástica,
mientras que el síntoma neurótico implica una resolución autoplástica. Con respecto a tales criminales, ambos autores indican arriesgadamente que la reacción de la sociedad a través de la pena social no tiene poder intimidante, ni impediente, ni adaptativo, sino que por el contrario representa una atracción para estos delincuentes, por lo que fomenta la criminalidad. Por esto más adelante evocan una escena de Los Miserables de Víctor Hugo, en que el sacerdote le regala lo robado al ladrón, evitando la pena esperada por éste. Una tesis verdaderamente impactante porque despoja las sentencias judiciales de su carácter punitivo. En otros términos, el delito como fenómeno patológico, a partir del sentimiento de culpa, cuestiona la pena convencional, que vendría a reforzar las futuras actividades delictuosas. Observada por la razón jurídica, la teoría psicoanalítica del comportamiento criminal representa una radical negación del tradicional concepto de culpabilidad y, por tanto, también de todo derecho penal basado sobre el principio de culpabilidad. Asimismo, pone en duda el principio de legitimidad y con esto la legitimación misma del derecho penal. Según Alexander y Stau, en otro grupo de criminales no se verifica en su estructura anímica esta desviación de la norma recibida, es decir, individuos que poseen un superyo criminal y una moral criminal propia, y que por lo tanto son sociales en una sociedad criminal. A los miembros de este grupo los denomina delincuentes normales, pues como ya se ha mencionado, su estructura psíquica no se diferencia de la de los sujetos que no han delinquido, ni de la de un hombre honrado normal. Serían incluso aquellos criminales célebres que la literatura evoca con hidalguía y romanticismo. De todas formas, ambos grupos, el de los enfermos anímicos y el de los sanos anímicos, son anormales en sentido social. Por último, los autores mencionan otro grupo de criminales por efecto de procesos patológicos orgánicos. Desde un criterio clínico y terapéutico, Alexander se interesa por aquellos sujetos del primer grupo, ya que delito y pena forman el contenido de toda psiconeurosis, aunque esto tenga lugar en la fantasía y no en el mundo concreto. De esta forma, el síntoma delictual neurótico representa simbólicamente unidos al criminal y la justicia, e incluso el espíritu de toda justicia penal, a saber que la pena retribuye el delito, está eternizado en esta psicología neurótica. Por otra parte, existen actuaciones equívocas con un resultado criminal, que serían delitos culposos porque no habría asistencia activa del yo, concebido como sede de la motilidad, el cual es superado por la tendencia reprimida. En definitiva, sería un acto fallido criminal, ya que el criminal neurótico se encuentra bajo el fuerte influjo de males inconscientes y su acto es expresión de tendencias a favor y en contra de la actuación delictiva. Para culminar este apartado sobre el gran aporte de Alexander al tema, se puede mencionar un libro titulado Psiquiatría Dinámica, quizás elaborado de modo más sistemático y menos experimental que los anteriormente citados. Aquí Alexander indica con autoridad que el grupo de trastornos de conducta ha desconcertado a la psiquiatría y que el diagnóstico personalidad psicópata ha llegado a ser considerado como un cesto de desechos. Asimismo sostiene que los múltiples trastornos de conducta tales como carácter neurótico, neurosis del destino, personalidad psicopática y carácter impulsivo terminan siendo categorizaciones que se unifican bajo el siguiente rasgo: los impulsos ajenos al yo encuentran una salida en la conducta real en lugar de en los síntomas neuróticos. En consecuencia, tales pacientes a menudo entran en conflicto con la ley y constituyen la gran mayoría de los delincuentes. Espero que les haya gustado la lectura del día de hoy de este libro, Psicoanálisis y Criminología, estudios sobre la delincuencia. Los espero en el próximo video para continuar con esta y otras lecturas. Muchas gracias por escucharme.